Chincha por la Revolución Ciudadana. Soledad, buen día. Muy relevantes para el mundo, para el Ecuador. Quizás no son aquellos de coyuntura que le interesan a los medios de comunicación, pero sí nos debe interesar como legisladores que estamos construyendo un armataje jurídico no solo nacional, sino internacional en defensa de los derechos humanos. El Estatuto de Roma es un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de crímenes horrendos, de esos crímenes de guerra, de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de agresión. Fue adoptado en la ciudad de Roma el 17 de julio de 1998, donde se reconocen que estos graves crímenes constituyen una amenaza a la paz mundial, la seguridad y al bienestar de todos los ciudadanos en todos los países, en todo el mundo. Estos graves crímenes, se afirman, no deben quedar en la impunidad. Existen protocolos, tratados internacionales, existen normas en cada uno de los parlamentos en los diferentes países del mundo. Pero a pesar de ello, nos faltaba un sistema que permita realmente pasar, quizás, de herramientas que han sido tergiversadas en función de la venganza y no de la justicia en el ámbito internacional. Por ello es importantísimo este debate el día de hoy, esta ratificación de las enmiendas de Kampala. Hace ya casi 9 años, una vez transcurridos 7 después del inicio del ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional, su comité de revisión aprobó las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas específicamente al crimen de agresión. Mediante la adopción de la resolución RC de 11 de junio del 2010, pues se plantea que este tema pueda ser revisado en todo el mundo. 3 años más tarde, el Ecuador, en la Corte Constitucional de nuestro país, mediante dictamen del 4 de septiembre del 2013, se estableció las mencionadas enmiendas que requieren una ratificación por parte de la Asamblea Nacional, ya que serían inmersas en el artículo 419, numeral 4 de nuestra Constitución, y que además sus contenidos guardan absoluta armonía y concordancia con nuestra Constitución vigente. Estas enmiendas han permitido realizar precisiones jurídicas en relación al delito de agresión, uno de los 4 tipos sobre los que la Corte Penal Internacional tiene competencia. Estos, es decir, el genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y un conjunto de delitos más graves de trascendencia para la comunidad internacional. De esta manera ha quedado establecido que cuando uno comete un crimen de agresión es cuando la persona que, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, planifica, prepara, inicia o realiza actos de agresión que por sus características, por su gravedad, por su impacto y su escala, constituyen una violación manifiesta a la Carta de Naciones Unidas. Asimismo, las enmiendas aprobadas aclaran que por acto de agresión se entenderá el uso de la fuerza armada por parte de un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, a través de uno de los siguientes mecanismos: la invasión militar, el bombardeo, el bloqueo de puertos o costas, el ataque militar, la utilización de fuerzas armadas, la utilización del otro territorio para que otro Estado pueda agredir a un tercero, o el envío de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios con fin de agresión. Una vez que se cumplan ciertas condiciones jurisdiccionales y se active la competencia de la Corte Penal Internacional respecto específicamente al crimen de agresión, la humanidad podrá por primera vez, después de los juicios de Nuremberg y Tokio, establecer una responsabilidad penal internacional para este tipo de delitos, lo que permitirá justicia, no a la impunidad y la no repetición de estos crímenes execrables. La ratificación de las enmiendas constituye un paso importante para alcanzar la activación de esta competencia de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión a nivel mundial, ya que requiere de un mínimo de 30 ratificaciones para el efecto. Una vez activada la competencia de la Corte Penal, por primera vez en la historia de la humanidad, contaremos con un sistema permanente de responsabilidad penal internacional, orientado a la aplicación de la norma fundamental que rige la convivencia pacífica de los pueblos, la prohibición del uso ilegal de la fuerza, el principio necesario en el cual los líderes políticos deberán tomar decisiones importantes respecto a estos temas. Temas que no son del día a día ni de la cotidianidad, pero que sí son fundamentales.
Las enmiendas aprobadas ya han sido consideradas como un hito histórico para el derecho internacional, como en la búsqueda de la paz y la seguridad mundial. Por primera vez en la historia, una Corte Penal podrá, de manera independiente, de manera objetiva, sancionar a los responsables del uso ilegal de la fuerza contra otros estados. El Estado ecuatoriano, al ratificar estas enmiendas, tiene la oportunidad de contribuir a la consolidación del Estado de Derecho a nivel internacional. Tiene la oportunidad de apoyar a la paz internacional de manera práctica y concreta y a la seguridad internacional. Por esto, debemos insistir en la necesidad de que se ratifiquen las enmiendas en aras de fortalecer a la Corte Penal Internacional como una herramienta de lucha contra la corrupción, contra la impunidad y contra los delitos contra los derechos humanos. Creemos que también es importante señalar en este pleno que estas enmiendas, que seguramente serán ratificadas por unanimidad en este Parlamento ecuatoriano, también requieren de normativas que sean cambiadas a nivel local para que podamos realmente implementar y que el ejercicio de la Corte Penal Internacional en el Ecuador sea un hecho. Muchas gracias, presidente. Buenos días. A usted, señora Sabrí.